Muy buenas hechiceros y hechiceras, sean bienvenidos a un nuevo combate en el Ragnarok. Hoy estoy feliz de ser de nuevo su narrador el día de hoy con el episodio 46, la review del capítulo 46 de Shumatsu no Valkyrie, el cual titulado como cristalización. Así que sin nada más por decir, comencemos con el capítulo. Comencemos el capítulo con Buda extendiendo su mano a Zero preguntándole si es que pelearán ya. Y vemos a Sócrates, Confucio y Jesús Cristo, conocidos como los Cuatro Santos, junto con Buda, diciendo Sócrates una frase sacada de la República de Platón, diciendo que incluso una ley mala es una ley, a lo que Confucio le responde que está emocionado, diciendo que hay que contestar el mal con mal. Ahora, voy a dar algunos datos inútiles porque saben que me gusta mucho hablar de este tipo de cosas, y para su mala fortuna, soy filósofo. Datos inútiles sobre Sócrates. Se cree que Sócrates es un personaje inexistente, o por lo menos para los filósofos, es un personaje que es inexistente. Se cree mucho dentro de la comunidad que a pesar de que fue un gran pensador y demás, se piensa que directamente fue un personaje creado por Platón para representar los pensamientos que éste tenía durante su juventud, dando a entender que la República de Platón, siendo lo único que hay escrito sobre Sócrates, es más que nada el comienzo de la misma república, la parte de la juventud de Platón y la muerte de Sócrates directamente a través de la cicuta y todo este pensamiento, es la juventud de Platón llegando a su final y después todo lo que continuaría, que ya está realmente escrito y dicho por Platón, es la representación de su adultez. Así que este es el dato inútil de Sócrates del día de hoy, ya que como lo digo, de Sócrates no hay nada escrito en filosofía, todo lo escribió Platón, que se considera su único discípulo real. Por eso muchos filósofos creemos que directamente Sócrates, más que un personaje histórico, a pesar de haber bustos y demás cosas de él, no es como tal un personaje histórico en sí, sino más un personaje ficticio. Confucio es el único personaje que podríamos mencionar que es directamente real dentro de todo esto, y es el único personaje que podríamos mencionar que es uno de los pensadores que realmente es más importante, e incluso es uno de los sabios que a día de hoy sus digamos dichos o pensamientos, su filosofía en general sigue dando de qué hablar, y de hecho se utiliza mucho allá en China, aunque no de este lado del mundo en general. Y pasemos al último, Jesús Cristo, un personaje que del mismo modo que Sócrates muchos consideran que es incluso ficticio, pero que realmente está considerado como uno de los sabios más importantes, porque él tiene una de las frases más interesantes que puedes encontrar en cualquier pensamiento. Yo traigo la espada más filosa, que es la lengua o la pluma, si no me equivoco. Y realmente es interesante, sobre todo porque los consideran estos cuatro, continuando con Buda, los Cuatro Santos. Yo los consideraría un poco más los Cuatro Sabios, pero realmente me gusta mucho cómo se ha tomado este concepto y con estos personajes que realmente son bastante interesantes. Son personajes que, más allá de lo que puedas pensar de cada uno de ellos, realmente fueron sabios en su momento, que alcanzaron la divinidad. De hecho, podríamos mencionar que los únicos dos que técnicamente la alcanzaron fueron Jesucristo y Buda, aunque de momento no estaría del todo seguro, porque Sócrates consideraba que los dioses no eran más que la representación del ser humano para seguir teniendo poder, mientras que Confucio creo que representaba a los dioses como seres que simplemente nos daban una esperanza vaga de un poder superior. No recuerdo bien, pero creo que me llamaba un poquito más la atención por ahí. Ahora, una vez terminada su clase de filosofía, continuemos con el capítulo. Zero llora mientras se pregunta por qué es el único infeliz y comienza a atacar, pero Buda esquiva y Confucio es el más emocionado por lo que está ocurriendo. Siguiendo con la ráfaga de ataques, Buda los esquiva a todos sin problemas. Incluso los dioses se sienten inquietos preguntándose si sería mejor que hubiera peleado Bishamonte. Tras ello, Zero grita que todos son infelices y tanto la humanidad como los dioses entran en temor. Ares se da cuenta de que el hacha se hace cada vez más grande. Zeus explica que se debe al hecho de que el hacha se alimenta de la infelicidad y que entre más infeliz sea, más fuerte se hará, y que el nombre del hacha es hacha de la infelicidad. Vaya, no se molestaron mucho en buscar un buen nombre, la cual crece bastante. Hermes se alegra pues es la primera vez que ve tal arma.
Tras un ataque, vemos que el hacha destruye incluso hasta las gradas de un solo golpe. Gear se da cuenta que entre más Buda esquive, más fuerte se hará Zero. Pero cuando Zero puede acertar un golpe, Buda lo esquiva alabando el arma de Zero. Gear se sorprende de los reflejos de Buda. Este esquiva otro ataque y golpea a Zero. Gear se emociona porque Buda parece que puede ver solo un poco hacia el futuro. Esto más que nada explicado por la misma Brunhild. Ahora, esta técnica, podemos mencionarlo así, es la iluminación total, que es la octava conciencia o Alaya. Esta es una habilidad que les permite a Buda ver unos instantes hacia el futuro, o sea, solo ver unos cuantos segundos hacia adelante, viendo lo que ocurre y esquivándolo en el momento antes de que esto que vio se haga como tal realidad. Esa sería más o menos la explicación. Esto más que nada principalmente por sus ojos, porque él alcanzó ese nivel de iluminación en general, la iluminación total. Tras esto directamente continúa la ráfaga de golpes y Zero, al ver que Buda lo está esquivando, dice que pudo ver su egoísmo. Cuando él se da cuenta, hace un berrinche diciendo que eso es muy injusto. La ráfaga de golpes sigue, pero ahora Buda contraataca. Confuso emocionado menciona uno de sus proverbios: bailar como mariposa, picar como abeja. Zero era el único molesto, la diferencia de poder era evidente, pero Zero se sentía no molesto en general, sino celoso de Buda, y con ello lágrimas de sangre salieron de sus ojos, diciendo que siempre es él el que es más infeliz. Y el que percibió el comienzo del desastre no fue otro que el mismo Buda. Zero, molesto, dice que hasta ahora es el más infeliz, mientras su hacha toma una forma gigantesca con 6 filos. Buda, usando su arma, dice: los 6 reinos que giran de la misma parecen salir un pergamino, y que envuelve directamente a Buda, y el ataque de Zero cae. Y aunque todos creen que es el fin de Buda, vemos que este dice: mis 4 familiares con sus bastón en los reinos, y el Avalokiteshvara de 11 caras en el reino de Ashura. El Buda de la compasión, el más venerado por el budismo en Japón, se le llama más que nada Kanon. Ese es Avalokiteshvara, liberando así el escudo de Ahimsa. Ahimsa procede del sánscrito, suscrito budista, que representa el concepto de la no violencia y el respeto a la vida, también conocido como el escudo que detiene las 7 desgracias. Ese nombre le queda bastante bien. Terminando el capítulo con Buda diciéndole a Zero que está bien y que aceptará su pubertad, mientras Zero, molesta, grita: Buda. Pues la verdad es que ya les he dado bastantes datos inútiles sobre lo que vendría siendo todo el capítulo, ya que lo he comentado muy por encima directamente. Les he dado su clase de mitología y les he dado su clase de filosofía. Los datos extraños sobre Sócrates y que me ha parecido bastante interesante. De hecho, no me ha sorprendido para nada que Jesucristo, Sócrates y Confucio sean considerados los 4 santos junto a Buda, ya que tal y como lo he mencionado, estos 4 fueron aquellos que impartieron un pensamiento filosófico que estuvo completamente más allá de la filosofía en sí, ya que, de hecho, y aunque parezca absurdo, si bien te enseñan Sócrates, por lo menos acá en mi país, cuando estudias filosofía, Sócrates es el primer pensador que ves, es un pensador que influye sobre muchísimos otros más. De hecho, si tú continúas estudiando filosofía como lo estoy haciendo yo para convertirme en profesor, Sócrates va a ser una constante. En Platón, en Aristóteles, en Hegel, en Berkeley, en Kant, en Locke, en Mill, en Hobbes, en Maquiavelo. En todos va a ser una presente. De hecho, puedes volver mucho al pensamiento socrático cuando estamos hablando de este tipo de cosas. En el caso de Confucio me imagino que será muy similar, como lo digo, de este lado en Latinoamérica generalmente, y no sé si en parte de Europa se le siga estudiando, pero por lo menos
Aquí no se menciona tanto como tal a Confucio, pero estoy seguro de que la filosofía china, con otros pensadores chinos, incluso japoneses, coreanos, yo creo que tailandeses, entre otros, Confucio será un gran referente en cuanto a este tipo de proverbios, pensamientos. Estos, pues sí, los proverbios en general era lo que destacaban mucho a Confucio. Y realmente son proverbios que traen sabiduría en sí y es filosofía muy corta, pero me imagino que seguirá siendo tratado como uno de los más importantes. Después de todo, no creo que sea por su popularidad en sí, en cuanto a que dices, Confucio dijo que no, porque realmente Confucio es un personaje histórico realmente importante. Y tenemos a Jesucristo, que como le he mencionado, también, al igual que Sócrates, no sabemos si fue un personaje real o es un personaje inventado. Y aún así, sigue siendo uno de los personajes más sabios que puedes encontrar. Dejando a un lado la religión, si tú lees la Biblia como tal, te encontrarás con grandes pensamientos por parte del mismísimo Jesucristo. De hecho, hay varios de los que él mismo menciona que son muy interesantes. Varios versículos, entre otros puntos importantes, realmente te van a dejar pensando en muchas cosas y te vas a dar cuenta de que Jesucristo y la representación que le da la iglesia no son la misma. Realmente son muy distintos. Y que se les considere a estos cuatro directamente los cuatro santos, aunque yo había leído por ahí una traducción que eran los cuatro sabios, que yo creo que le queda muchísimo mejor, porque como lo mencioné también, ni Sócrates ni Confucio consideraban a los dioses como seres perfectos, sino simplemente la representación del ser humano para pues obtener más poder. Y bueno, hay que reconocer, los dioses griegos eran dioses muy obscenos, la verdad. Bebían, pillaban, hacían cosas horribles. Y para ser Dios dudo que pudiera hacer tales cosas. Entonces, no sé, la inclusión de estos personajes, más que nada como apoyo y demostrar el nivel más o menos de sabiduría en el que también estaba Buda, me gusta mucho. Sobre todo me gusta que aquí a estos personajes se les siga considerando humanos, incluso al mismísimo Jesucristo, porque mucha gente considera que es Dios. Y si bien su padre es Dios, Jesucristo es un simple humano, porque al final no revivió por su propia voluntad, por no mencionarlo, sino por la voluntad de Dios. Así que Jesucristo seguía siendo un humano, lo cual ahí está bien. Poco más, realmente, como ya lo he mencionado, también nos encontramos con el hecho de que parece ser que Buda puede utilizar a su antojo el samsara. Tiene la iluminación total, que viene de la octava conciencia, que hay que recordar que existen 6 conciencias principales para el ser humano. Y no, creo que son 5 conciencias principales y después obtenemos la sexta, luego la séptima y esta que es la octava. Y creo que hay una novena, pero esa es una que solo se alcanza una vez. Se ha alcanzado la octava directamente y muy pocos, de hecho se cree que incluso Buda no logró alcanzarla por completo, sino que solo estuvo muy cerca, y creo que tiene que ver con la divinidad en general. Pero creo que aquí se va a tratar y se va a tocar el tema de esta novena conciencia, para pues darle una forma más, digamos, perfecta a Buda. Puede que sí, puede que no. Al final es aquel que alcanzó la iluminación por su propia cuenta. Después de todo, él, a través de un viaje constante, fue que alcanzó la iluminación por sí mismo y lo que lo llevó a convertirse en una deidad, según lo que se cuenta en los suscritos como tal. Mismos en los cuales estamos viendo directamente parecer que Buda estará utilizando para convertirse más. Como lo digo, no soy muy directamente seguidor del budismo, entonces no estoy muy pegado con este tipo de cosas. Conoceré una que otra cosa, el karma y este tipo de cosas. Por ejemplo, la octava conciencia, el alaya, tiene que ver como el contenedor del karma. Y me imagino que ese será el porqué. O sea, al ser puro egoísmo, pura conciencia mala, podríamos mencionarlo, los ataques que está lanzando este cero infinito, cero fortuna, me imagino que como Buda lo dice, que puede ver su egoísmo, es que como es karma malo contra karma bueno directamente, pues puede predecirlo de manera más sencilla, aunque sean solo unos segundos en el futuro.
Realmente la habilidad no está rota porque, como hemos visto, hay ataques que no puede esquivar, pero que puede evitar. Y que Zero, mientras se siga sintiendo desafortunado e infeliz, va a terminar convirtiéndose en un personaje bastante poderoso. Así que al final esta va a ser una batalla que va a tener muchísimo de importante, y va a demostrar cuál de las dos partes tiene razón. Si Buda con la búsqueda del yo a través del yo mismo, o Zero con el hecho de que al ser humano hay que hacerlo feliz sin importar si esto es lo correcto o no. Porque hay que recordar que Buda pensaba que la felicidad se alcanza por uno mismo, y Zero otorgó felicidad con el fin de él sentirse también feliz, de que le agradecieran y demás, y eso lo hiciera sentirse bien. La búsqueda del reconocimiento y la búsqueda del reconocimiento propio. Así que, sin nada más por decir, espero realmente les haya gustado el video. Si fue así, dale like; si no fue así, dislike, comenta lo que te ha parecido, comparte y poco más. Nos estamos viendo en un próximo video. Sayonara y hasta pronto. Chao, chao.